Gloria a Dios. Me da gusto. Hay bastantes personas que no habíamos visto en un tiempo, ¿no? Y nos da gusto verlos que estén aquí el día de hoy y que sigan viniendo, ¿verdad? Déjenme orar para poder empezar. Father, I thank you, Father, for this day. Father, I thank you, Father, for the many people that are here, Lord God. I thank you for the word that you have given me to share with my brothers and sisters. I ask, Lord God, that this word, Father, may be a blessing, Lord God, an eye-opener, Father, an understanding for each and every one here. That we may apply it to our lives, Lord God, and we may better serve you, Father, better understand you, and better represent you, Father, wherever we're at. We thank you, Father. Amen. Lo que me dio el Señor, y hace unas semanas, ¿no? Nomás que estaba esperando mi turno, es en qué fundación estás. Más bien en qué fundación estamos, ¿no? Sobre cuál fundación estamos. Ya ve que el Señor estableció una fundación y esa es la que debemos de seguir. You know, what God gave me is, what foundation are you on? You know, better said, what foundation are we on? You know, God has established a foundation that we can abide by, that we can live by, and do things the correct way. Pero hoy en día, muchas iglesias, muchas personas, lo hemos transformado a nuestras comodidades. La hemos cambiado la fundación que estableció el Señor a lo que yo me siento cómodo, a lo que yo creo que debe de ser. You know, God has established a foundation of how He expects things to be done, how He wants things to be done. But lately, you know, many churches and many, we'll say Christians or followers of Christ, have transformed that foundation to their liking, to their comforts, to what I feel comfortable with. You know, it's no longer what God, you know, did. It's what I feel is okay, you know. I think it's okay if we bend the rules a little bit. I think it's okay if we do this. It ain't that bad. Ahora miramos las cosas, no, creo que no está muy mal, ¿no? Si podemos hacer esto y Dios nos perdona, Dios nos entiende. Ahora no se trata de que si Dios se entiende, no, se trata de ser obediente a lo que Dios ha hecho. A vivir en obediencia, you know, it's not about, you know, well, God understands me, you know, I'm starting, you know, it's a process. You know, it's not about that. You know, it's about doing what God is telling you to do, living in obedience. Muchas veces hacemos cosas para mantener a la persona que está al lado de nosotros contentos, ¿no? Sabemos que estamos fallándole a Dios, pero por estar en la bola, por estar tal vez siguiéndole al rol a los demás, porque estén contentos los demás, hacemos a Dios un lado simplemente para estar todos cómodos con los que están a nuestro lado, vivir la vida que se está llevando a cabo para no sentirnos fuera de lugar. A lot of times we change things, you know, we act the way people around us act simply to please them, and we forget all about God. We forget about what God wants us to do, the way God wants us to live. You know, we tend to do things the way other people are doing it just so we can fit in, you know, fit in with society and try to, you know, be cool with our friends and families and whoever else we hang out with. You know, it's not about that. It's about living in obedience. You know, if God established something, it's because that's how He wanted it done. You know, He left His word. You know, God speaks to us in many ways. So there's no excuse why we can't live in obedience. Dios nos habla en muchas maneras, por medio de su palabra, por medio de otras personas. Entonces no hay ninguna razón por la cual nosotros no podemos vivir en obediencia, que no sabemos o que no entendemos. Ahora, si no sabemos o no entendemos es porque planamente estamos ignorando la palabra del Señor. Estamos ignorando toda la persona que el Señor manda así a nosotros a animarnos, a ayudarnos, a enseñarnos. Estamos ignorando eso y por eso no hemos aprendido, no hemos podido vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros. You know, we've ignored
everything God has sent our way, people that He sent to us to teach us, to show us that way, to guide us, simply because we want to fit in with the crowd. You know, we think the people around us are more important than God. You know, and it's not supposed to be like that. You know, we're supposed to put God first in all that we do, and then things will change around us. But we have to take that first step. Nosotros tenemos que tomar el primer paso, nosotros cambiar nuestro ser para que las personas alrededor de nosotros cambien a lo que Dios quiere. No nosotros a cambiar a lo que las personas quieren que seamos, sino que nosotros podamos ayudar a esas personas a ser transformadas a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Second I got here is your foundation based on God's standards or yours. ¿Verdad? Tu fundación está establecido en lo que el Señor espera o en lo que tú esperas. ¿Verdad? Muchas veces lo hemos cambiado, hemos hecho cosas, nos queremos excusar, no, pues, estoy aprendiendo, voy en proceso, va paso por paso, no se trata de eso, ¿no? Sino que hay que ver con claridad lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Él espera de nosotros. You know, a lot of times we say, well, you know, I'm in a process, you know, I'm starting, you know, I'm young, I'm this and that. But it's not about that. It's about doing what God is commanding you to do. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos viviendo en la fundación de Dios o en la nuestra? You know, how can we tell if we're living under God's foundation or under ours? You know, are we living by what God is saying, or are we living by what makes me feel good, what makes me fit in with the rest of the crowd? You know, do we excuse ourselves for our actions? ¿Vivimos bajo de la ordenanza de Dios o de la de nosotros? ¿Usamos el pretexto de que estamos aprendiendo, de que vamos en un proceso? ¿O que queremos ayudar a las otras personas? Entonces, tal vez nos bajamos al nivel de que ellos están. No digo al nivel de ellos porque para Dios todos estamos en el mismo nivel, ¿no? Pero al nivel en el que ellos están viviendo. No se trata de eso, se trata de ser de buen testimonio, a representar a Dios donde quiera que estemos. Ahora, ¿cómo está tu testimonio? How is your testimony? You know, in true honesty, how is your testimony? Ahora, hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué piensas tú? Sí, más bien, ¿qué piensas tú que la persona que está a tu lado ve en ti? You see, in all honesty, what do you think the person beside you sees in you? ¿Te ve como una persona obediente a Dios? ¿O te ve como una persona que no le interesa lo que Dios ha establecido? Que va a hacer cualquier cosa para ser aceptado, dentro del grupo de personas con el que está, y no solamente aquí en la iglesia, sino que fuera, en tu trabajo, con tus amistades, donde quiera que estés, ¿no? La persona que está a tu lado reconoce que eres hijo de Dios o te ve como cualquier otra persona. You know, how is your testimony? In all honesty, what do you think the person beside you sees in you? And not only here at church, but, you know, at your job, you know, with your friends, wherever you go. You know, do they see you as a son of God, or do they see you as part of the group that, you know, everything goes? You know, it's very important that, you know, we put our priorities straight, you know, that we put God first in what we do, and that we live by that. You know, we can't bend the rules or be someone different, you know, depending on where we're at. No podemos a cambiar lo que el Señor estableció o actuar de manera diferente simplemente porque estamos en otro lado o con otro grupo de personas que tal vez no buscan de Dios. Ayer estábamos platicando
Y se me hizo bien interesante lo que salió por medio de esa plática, ¿no? Y era, si tu testimonio puede ser conocido en otros lugares por otras personas que no te conozcan, ¿verdad? Simplemente porque hiciste algo, ahora fuiste de buen testimonio para una persona, y esa persona que estuvo a tu lado, tu congregación o en tu trabajo o algo, tal vez se mudó para otro lado, y por medio de lo que esa persona vio en ti, tu testimonio se fue con esa persona, ¿verdad? Que digan a alguien, de repente te miren 10, 15 años, oh, tú eres tal persona, he escuchado bastante de ti, ¿verdad? Así sucede, será bueno o malo, ¿no? Es lo importante, ¿no? Vamos a ser de bendición o no. You know, yesterday we were talking and we're conversing, and came up about, can your testimony be known by people you don't know, maybe a place you've never been to, because of the testimony you might have given to one person that might have been in your area, in your church, your job, or whatever, and moved even to another country, but took something that you taught him, something very important, and that was your testimony. Something that you showed him, something that God has done in your life, and you continue doing what he did. That's importante. Or, so when you go, let's say, to that place a few years down the road, and they say, oh yeah, I've heard about you. Now, is it good or is it bad what they've heard about you? And it's very important that even if we go places we're not known, that our testimony would be the same. Es muy importante que donde quiera que veamos, aunque no nos conozcan, porque a veces vamos a ciertos lugares y pues aquí nadie me conoce, ¿no? Y actuamos de manera diferente. No es correcto. Hay que siempre representar al Señor donde quiera que vayamos. No importa si no conozcamos a nadie, no importa cómo nos traten, pero hay que hacer de buen testimonio para las personas donde quiera que vayamos. Una pregunta. ¿Cuántos creemos que Dios está aquí? Eso cuando yo estaba buscando esto, ¿no? El Señor me ponía que hiciera esa pregunta. How many of us believe that God is here? God, when I was going through, getting the word together, He wanted me to ask that question. And then for us to do a self-test, on ourselves. Que siempre decimos, sí, yo creo, sí, aquí está Dios, yo lo creo, amén. ¿Verdad? We always say, yes, God is here, I believe it, I know He's here, I feel Him, which is good. I'm glad for each and every one of us that believe it and they can feel Him and that understand that He's here. But if we could actually see God beside us with our eyes, not just know that He's here. I usually move these chairs, but I wanted to put this here for a minute. Yo puedo estar aquí sentado, puedo decir, sí, aquí está Dios, lo creo, lo sé, pero al mismo tiempo, en vez de estar prestando atención a la palabra del Señor, acá estoy en mi teléfono, mirando qué voy a hacer, tal vez en el social media, mirando tal vez
juegos o lo que estemos haciendo, ¿no? Porque decimos que está Dios, pero como no lo miramos, hacemos lo que queremos. You know, a lot of times we say God's here and we believe it and this and that, you know, and we sit down and we're, yeah, God's here. But what happens, you know, where's the reverence to God? You know, we're sitting here, we're on our phone, we're texting, you know, we're on social media, we're, you know, trying to plan our schedule or conduct our business. You know, where's God? You don't actually see him with your eyes. So it's okay to ignore him, to ignore his word, to ignore what is being said. Era lo que me decía el Señor. Ahora, ¿qué está pasando? Si dicen que estoy, ¿por qué no están? Ahora están en cuerpo, pero ¿dónde están ellos? ¿Dónde está su espíritu? ¿Dónde está su mente? Yo estoy ahí y su mente está en otro lado. Ellos están mirando otras cosas, pensando otras cosas, en vez de estar enfocado en lo que yo tengo para ellos. You know, God was saying, you know, it's like, I'm there, you know, and where's everybody at? You know, where's their mind? You know, what are they thinking? What are they doing? You know, I'm here trying to help them, trying to connect with them. And they're connecting with other people. They're connecting on social media or, you know, whatever it is they're doing on their phone. You know, it's sad, but it's true. Nosotros de acá alcanzamos a ver, pero como quiera estamos limitados, ¿no? Pero el Señor no tiene limitaciones. El Señor ve todo, el Señor escucha todo, el Señor siente todo. Entonces hay que ponernos bien. Hay que mirar las cosas como son. You know, it's sad, you know, that we don't really appreciate what God does in our lives. You know, God is here. God is trying to connect with us. God is trying to show us things. And we're focused with the outside world on our phones. You know, or talking to the person beside us of something that really has nothing to do with what God is trying to tell you at the moment. You know, a lot of times we lose what God is giving us because we can't focus. You know, our personal things are way more important than God. Muchas veces perdemos lo que el Señor nos está queriendo dar, lo que el Señor nos está queriendo enseñar, porque nuestras cosas personales las tomamos con mucha más importancia que lo que el Señor nos está queriendo dar o nos está queriendo enseñar. ¿Verdad? Tenemos que nosotros enfocarnos cuando venimos de la casa de Dios. ¿A qué venimos? A escuchar, para aprender, para poder conectarnos con Dios. You know, we need to understand that when we come to God's house, you know, it's to hear, to listen, to understand, to learn more of God, and to easier connect with God. You know, all the other things we do on our phones while we're here, you know, the conversations we have with the person beside us, you know, that can wait. We're here, what, 1 hour? I'm sure that can wait 1 hour. Muchas veces no queremos esperar. Tal vez se tarde una hora el sermón y no podemos esperar esa hora para salir y hacer lo que hacemos que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O a veces sí es algo que tiene que ver con Dios, pero es algo que se puede esperar. Era algo que no se tiene que hacer en el momento. Tenemos que ponernos bien en qué vamos a hacer. Otra cosa, ¿cómo nos ve la persona nos ve que estemos criticando, que estemos murmurando de la persona o que nos estemos burlando? Ya ve la última prédica que tuve, ¿no? Del señor que timbró su teléfono, ¿no? ¿Qué pasó con él? Todos los problemas que tuvo, que hasta se alejó de Dios por la murmuración y la manera que lo miraron, ¿no? Nosotros tenemos que ver lo bueno en las personas, ayudarlos y servirlos. No estar aquí para criticar y para ver quién está mal y qué están haciendo o qué no están haciendo. Sino que buscar de Dios. You know, we should be here to help one another, to learn more of God, understand each other. And, you know, not understand each other to say, okay, it's okay what you're doing, but, you know, understand that, hey, you know what? You need help just like I need help. You know, let's work on this. You know, let's do better. Ahora, cuando estamos aquí, juzgamos a las personas por lo que hacen
Do we judge people while we're here, for what they're doing? Oh, they're making too much noise. Oh, yeah, they're talking back there. It's like, focus on God. That's what we're here for. A veces estamos ahí, no, que están haciendo mucho ruido, que ya están hable y hable, que entran y salen. Enfócate en Dios, enfócate en lo que el Dios está hablando y no en lo que la persona a tu lado o atrás de ti o porque un niño esté corriendo o cualquier de eso, ¿no? Lo importante es de que nos enfoquemos en lo que el Señor tiene para nosotros, que podamos seguir adelante y buscar lo que Él nos está queriendo entregar. Otra cosa es nuestras conversaciones, nuestra actitud, nuestro lenguaje, el modo de que hablamos, las palabras que usamos o el modo en que miramos las personas. Esa manera en la que actuamos va con lo que Dios ha establecido. Yo recuerdo años atrás, cuando estábamos empezando, que vinieron a ayudarnos. Escuché una conversación de las personas que vinieron a ayudarnos que nos enfocábamos mucho en lo que yo tengo o lo que yo hago o lo que voy a comprar o lo que compré, y las conversaciones de lo que Dios ha hecho en mi vida eran mínimo a comparación a lo yo. I remember years ago when we started, they were sending some couples from another church to help us from Mexico. And I overheard one day their conversation, where one of them was telling me, it was like, what's going on? Most of the conversations I hear around here is, what I bought, what I own, what I'm doing, what I'm going to do. And the conversations of what God's doing in my life were very minimum. You'd hardly hear anybody, We need to change all that and put God first, We need to give God the glory, not ourselves. Tenemos que darle la gloria a Dios por lo que Él está haciendo, no lo que yo estoy haciendo, no lo que yo compro, lo que yo tengo, las propiedades o terrenos o dinero, lo que tenga, ¿no? Eso aquí se queda, ¿no? Lo que yo diga que yo tengo y eso no le va a beneficiar a nadie. Lo que yo diga, lo que el Dios que yo conozco, eso sí va a beneficiar a las personas que me rodean. Whatever conversations I might have of, I have this, I have that, or I own a property here, and I have so many vehicles, and I have so much money in the bank, that's not going to benefit the person beside you. What's going to benefit the person beside you is what you tell them, what you teach them about what God has done in your life and can do in their lives as well. Igualmente, cuando te topas con una persona, le saludas con una sonrisa o te haces que no lo ves. Ahora, muchas veces tenemos la tendencia de tener a las personas que siempre las saludamos, otras que de vez en cuando y otras, nomás si me los topo y no me queda de otra. ¿Verdad? No debemos de ser así, debemos de ser parejos con todos, a tratarlo todos en la misma manera, porque el Señor nos trató a todos igual. El Señor no miró errores en nosotros, no miró las faltas, no miró la manera que nosotros éramos hacia Él, sino que Él vio la potencial que había en nosotros, lo que Él podía hacer en nuestras vidas, el cambio que Él podía hacer en nosotros. When you come across someone, do you say hi? Do you greet them? How do you see them? Or do you ignore them? God, doesn't like the fact that we do different things for different people, that we act different depending on who we're with, or that we judge people by who we think they are or how we think they are. That's not the way things are doing. If that was the case, then God would have ignored probably all of us, because we all had many sins and faults and, did things that, were unreal.
But God didn't see that. God saw the potential in us, what He could do with our lives, the transformation that He could do in each and every one of our lives. Entonces tenemos que regresar a la fundación de Dios. We need to go back and live, be upon God's foundation and not ours. We have to adjust our lives to His foundation, not His foundation to our lives, because that'll never happen. Tenemos que nosotros ajustar nuestras vidas a lo que el Señor fundó, no lo que Él fundó a nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él lo hizo con un propósito. Él sabe que eso era la mejor manera de vivir, la mejor manera de salir adelante, y entonces lo hizo sin cambios, ¿verdad? Él es el único que tiene el derecho de modificar cualquier cosa, nosotros no. We have modified God's foundation to what works for us, to what works for the people around us, to where we can fit in with society, so we can, be cool and be accepted. It's more important to be right with God than to be right with everybody around you. Because the people around you, they ain't going to take you anywhere. Many times we do wrong things. We see people doing wrong things, and we just go with the flow just so everything could be calm. So we don't feel left out, so they don't ignore us. That's not the way to do things. We need to obey God. We need to obey what He established. Muchas veces hacemos cosas que no van de acuerdo con lo del Señor. Miramos personas que están haciendo lo mismo y no decimos nada porque no nos hagan menos, porque nos acepten al grupo ese, ¿no? Es más importante hacer lo que el Señor te está pidiendo e ignorar a todas las personas que están a tu lado si no quieren buscar de Dios. Ahora tenemos que ayudarlos a darles el entendimiento de la importancia de Dios, pero si no quieren, entonces no nos da derecho a nosotros para nosotros cambiar la fundación de Dios para ser aceptados. How many of us sin willingly yet come to church trying to portray someone we're not? ¿Cuántos de nosotros pecamos así como que si no fuera nada, pero venimos a la iglesia y nos sentamos, queremos aparentar que nosotros somos de lo mejor de lo mejor? ¿Verdad? Seguido pasa, de repente escuchas a alguien afuera que dice algo, ¿no? Que no te espera o algo, ¿no? O tal vez a veces a unos no los invitan simplemente porque cuando estoy yo con mis amigos o afuera de la iglesia, no soy la misma persona y no quiero que me descubran. A lot of times people, from church don't get invited to certain places simply because, the person having whatever activity they're having is a totally different person at church and away from church. And that's not the way to do things. You're either in or you're out. Y esa no es la manera de hacerlo. Ahora, ¿estás con Dios o estás en contra de Dios? No hay a medias, no hay que... No, pues al rato, yo recuerdo una persona que decía, no le hace, al rato pido perdón y empezamos de nuevo. ¿Verdad? ¿Qué si durante de ese momento pierdes la oportunidad de pedir perdón? Si te llega a causar un accidente, que te mueres y ya no hubo oportunidad de pedir perdón, ¿verdad? No es algo con que debemos de jugar, ¿no? Debemos de enfocarnos en lo correcto, vivir, y si no queremos, pues alejarnos, que estamos perdiendo tiempo, ¿verdad? Si vengo lo más un ratito y me porto bien y el resto de la semana no,
ese ratito no le va a contar para nada. Ahora el Señor quiere que seas la misma persona en todo momento. We need to be right with God, wherever we're at. Quit wasting our times by trying to be someone we're not. Quit trying to impress people on Sunday. And then when we get home, or with our friends or when we're out and about, be a totally different person. The couple hours you're at church isn't what's going to save you. Your day-to-day basis is what's going to save you. How you are with God each and every day, every minute of your life is what's going to make a difference in you go to heaven or you go to hell. That's all there's to it. El ratito que las par de horas que estés aquí el domingo en la mañana, eso no va a determinar si vas al infierno o al cielo con Dios, ¿no? Lo que va a determinar es tu caminar de día en día, minuto por minuto, cómo estés con Dios. Es lo importante. No podemos jugar con Dios, no podemos decir, no, pues ahorita sí, y al rato que esté con mis amigos, pues como que todavía no, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de siempre estar bien con Dios. Ahora vamos a estar con Dios, o sí o no, y se acabó. No podemos jugar ningún juego porque Dios no está para juegos. Dios nos da la oportunidad, nos deja elegir lo que queremos, pero no podemos elegir a estar dentro y afuera. Es uno o el otro. Igualmente cuando estamos aquí, si no estamos enfocados en la palabra de Dios, estamos en pecado. La razón que digo es porque no hay reverencia hacia Dios cuando nosotros estamos ignorando la palabra de Él. Ahora tenemos que tener mucha reverencia a lo del Señor, a ser honestos con Él y a buscarle, ¿verdad? Dejar todas nuestras cosas personales a un lado y enfocarnos en lo que Él tiene para nosotros. Even when we're here, if we're not focused on the Word of God, if we're not focused on what is being said, we're sinning. We're sinning because there's no reverence to God. It's very important that, if we're looking for God, we put Him first and we put all our stuff aside so we can hear what God is saying. A lot of times we say, well, it's not that, it's just the person that's up there, I don't like. Don't focus on the person that's up here. Focus on the Word of God. You don't have to like the person to receive God's Word. Muchas veces decimos, pero que no es que la palabra del Señor, sino que la persona que está ahí compartiendo me cae re mal, ¿verdad? Pues no se trata de eso, ¿no? Se trata de tú escucha la palabra del Señor y que no te interese lo que piensas de la persona, ¿no? Sino lo importante es que la palabra de Dios que se esté compartiendo, que la sepas, la entiendas y la puedas aplicar a tu vida. Y lo importante es de que nos enfoquemos en Dios, que dejemos de estar mirando a la persona al lado, que dejemos que la persona que esté a nuestro lado, que no me parece lo que hace, que no me parece lo que dice. No te enfoques en eso, no dejes que eso te quite, que te robe la bendición que Dios tiene para ti. Don't worry about the person beside you. Don't worry about what he might say about you or what he's saying or doing. You focus on God, and let God speak to you and change you, and then, God will change the person beside you. But don't let that steal what God is trying to give you. Otra cosa que esto no lo tenía de un principio, pero luego el Señor me lo estuvo que compartiera eso igualmente, ¿no? Que igualmente los diezmos, ¿no? No me gusta hablar de los diezmos, pero no me gusta ignorar a Dios tampoco, ¿verdad? Es muy importante lo de los diezmos. No lo den porque yo lo digo, porque alguien lo dijo, pero investiguen, ¿no? Pregúntale a Dios, ¿no? Si es correcto o no es correcto, ¿verdad? Porque cuando nosotros vivimos en obediencia,
nosotros somos los bendecidos. ¿Verdad? El que da es el bendecido, no. Ahora, no, que no importe para dónde va el dinero, qué se va a hacer o nada, no, sino que vivir en obediencia. Y hemos visto esos últimos tiempos que han visto más personas que tal vez están entendiendo lo del diezmo y están obedeciendo la palabra del Señor. Pero otra cosa que me estaba hablando el Señor es de las ofrendas. ¿Verdad? Yo tengo un testimonio de lo mío, que cuando yo empecé a dar ofrenda. Yo iba y día un poquito, yo ya cumplí. Un día el líder de los jóvenes me dijo, hey James, dijo, ¿y tú das diezmo? Le digo, no, le doy ofrenda. Oh, ok, dijo, mira, te voy a explicar, ¿no? Y me enseñó la palabra de Dios, dice que tienes que dar el diezmo y que si no estás robando a Dios. Ok, está bien, ¿no? Entonces yo empecé a diezmar, dije, ok, voy a empezar a diezmar. Y dejé de ofrendar. Dije, no, pues yo ya estoy dando mi diezmo, ya con eso es suficiente. Por medio de una prédica yo pude entender, o fui educado de la diferencia del diezmo y la ofrenda. Que la ofrenda, eso no es algo que tienes que dar, ¿verdad? Eso no está ahí que no te tienes que dar tanto o ya le pertenece a Dios, sino que eso es algo que das tú en agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, por la vida de tu familia, por la manera que Él te ha bendecido. Eso es la ofrenda. Entonces, si vemos ahora, una de dos cosas: no nos han educado en lo de la ofrenda, o no somos agradecidos con lo que Dios hace en nuestra vida. ¿Verdad? Simple, así me sucedió a mí, ¿no? Yo no es que yo no era agradecido con Dios, pero yo no sabía la diferencia. Yo pensaba que con dar uno era suficiente. Y el Señor me estaba poniendo temprano de eso último no lo tenía yo ni en parte de la prédica, ¿no? Sino que en el momento que estuve ahí me estuvo recordando y me dio mucho gusto a ver las jovencitas y la niña que estaba aquí que pasó y echó su ofrenda. No sé si lo vieron, no sé si alcanzaron a ver, pero ahora lo hacen porque están siendo educados en lo que se debe hacer, no lo más porque miraron que alguien se levantó y no, pues yo también, ¿no? You know, it's very important, you know, a lot of times, you know, our tithes and offering, you know, sometimes we probably don't know or aren't taught the correct way, you know, the correct things of what it is. You know, the tithing is 10% of, you know, what we have. You know, and according to the Word of God, it says that already belongs to God. That should be the first thing we do when we receive our paycheck, is put, you know, that percentage aside. You know, but don't do it because a pastor said it or because someone else said it. You know, that's between you and God. You know, if you have any doubts or questions, you know, just pray upon it. You know, let God be the one to tell you yes or no. You know, don't do it because you see other people doing it. You know, don't do it for the wrong reasons. If you're going to do it for the right reasons. You know, as well as the offering. You know, I have a testimony that when I started coming to church, you know, I'd see people get up and give an offering, and I'd get up and I'd give an offering myself. You know, and I'm like, okay, you know, I'm doing good. You know, I'm obeying. I'm doing what other people do. You know, as we were going down the road, you know, the youth leader asked me one day, he says, James, do you give your tithes? I'm like, well, no, you know, I give an offering. You know, and he says, well, you know, showed me in the Bible where it says, you know, you should give your tithes, you know, that already belongs to God, you know, and, you know, you do this in obedience and God will bless you, you know, and like, okay, so I started, but I quit giving offering. I said, well, you know, I'm already giving, you know, this part. But through another preaching, you know, probably a few years down the road, you know, I was able to understand the difference between the tithe and the offering. You know, the offering is something you give to God, you know, in appreciation of what He does for you, for your life, for your family, for your surroundings.
And it's important that we get informed of what it is, because like I say, before I didn't know. I thought it was one or the other. I didn't know the importance of one or the other, and I didn't know why, we would give one or the other. I just knew that people would give it. But, once I was informed, I could understand what it was for. And, the offering is a gift you give back to God, as a thank you for what He does in your life. So it's important that we know what it is, because sometimes we don't know, or we're not grateful for what God is doing in our lives. Pero lo que el Señor me estaba dando para que compartiera, espero que sea de bendición. A mí sí de bendición lo que me habla el Señor. Puedo analizar mi vida, ver dónde estoy fallando, qué ajustes tengo que hacer, qué cambios tengo que hacer para ser de agrado a Dios. It's great to hear this. I like when God speaks to me. I hope this word was a blessing to each and every one of y'all. It's been a blessing to me. I like it when God speaks to me, and that I can look back at my life and see, okay, God, where am I failing you? What am I doing that I'm not supposed to be doing? Or, what am I not doing that I should be doing? And then, I can balance things out and start doing away with what does not belong to God, and start filling it with what belongs to God. Y habiendo hablado de esto, de lo de la fundación, cómo estamos, en qué estamos, queríamos tomar la oportunidad, si pueden pasarlos de la alabanza, hacer la invitación, si hay tal vez una persona o un grupo de personas que nunca han recibido al Señor como Salvador, o tal vez que no hayan entendido, o que lo hayan recibido porque se les hizo la invitación y en realidad no entendieron lo que estaban haciendo, porque así me sucedió a mí. Y yo por años estuve así. Supuestamente yo estaba salvo, pero cuando ya supe, yo me sentí como que perdí mucho tiempo, porque cuando yo decidí recibirlo, yo no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces hoy en día, desde ese tiempo en adelante, yo tomé la decisión que cuando iba a hacer la invitación, iba a tomar unos minutos para poder explicarle a las personas qué pasos estaban tomando. We want to do an altar call of anybody, that hasn't received, God as their Savior, want to do it, or even, since we've been looking at the foundation of God, of what we've been doing, the things we've been doing wrong, we want to reconnect with God, ask God for forgiveness. If anybody wants to come forward, we can pray for y'all. If y'all have any questions, we can explain to y'all why things are done in a certain way. We're here to help, and we're here to try to connect each and every one with God, the best that we can, because we want it to be a big family in Christ. Not a family here, but a family in Christ. Quiero rescatar un versículo que hacemos ayuda idónea, ¿verdad? Y para eso nos puso el Señor, para ayudarnos, para glorificar al Señor. Y uno de los versículos que les pasaba a los que pasaran ahí, ese me encantó y quiero que, si por favor lo pueden poner, es 1 Corintios 3:11. Está hablando él del fundamento. El Padre Celestial está hablando acerca del fundamento. Y los que trabajan en construcción saben lo que es el fundamento, ¿verdad? Si una casa no hay un buen fundamento, no lo sostiene. Si en un hogar, no está el fundamento correcto, no va a seguir ese hogar. Si en una vida tan solo singular, persona, nosotros como individuos, el fundamento no está correcto, va a haber temor. Como se cantaba, soy hijo de Dios, no hay temor, ¿verdad? Porque el amor que es Cristo echa fuera todo el temor. Y ese fundamento lo dice la Escritura, y quiero que
que sepamos cuál es el fundamento. El fundamento dice ahí, Primera de Corintios, si lo ponen y lo pueden mirar, dice, porque nadie ha puesto otro fundamento. O sea, no hay ni un fundamento, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro fundamento, sino el que solamente Dios ha puesto. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Es esa piedra preciosa. Y fíjate una cosa hermosa. Antes yo creía me imaginaba como en México que hacían una fosa o un pozo y ponían piedras feas, ¿verdad? O no sé, oscuras, como una piedra así de la calle. Pero esa piedra es preciosa. Imagínate una piedra que te pones para mirar, una piedra, un diamante, una esmeralda. Esa preciosa es más preciosa que una esmeralda, que un diamante, es Cristo Jesús. Y Pedro lo dice, y quiero compartir también ahí Primera de Pedro 2:1, dice, desechando pues toda malicia. Muchas veces ese fundamento se puso, ese fundamento si te enojas, ten más ese orgullo, no perdones, fundamentos de malicia. Dice, y todo engaño, fingimientos y envidias. Muchas veces, como decía él, a veces como fingimos, ¿verdad? Y todas las maledicencias, también las malas palabras. Dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Hay leche espiritual para todo aquel que dice, yo quiero reconocer y quiero aceptar esa roca. Quiero que esa roca sea en mi vida, y no solamente en mi vida, sino en mi hogar. Dice que deseemos como esa leche, como esos niños. Si tú le das a un niño agua solamente, no va a crecer, va a estar desnutrido. Y así que papá Dios nos da leche espiritual a los niños. Dice que también los deseemos, pero no adulterada, para que con ella crezcáis en salvación. Hay un crecimiento. Y dice también el 3, ya que gustasteis que el Señor es bueno, Dios es bueno, es todo el tiempo Dios es bueno. Y dice, continúa ahí mismo Pedro diciendo, acercaos a Él, piedra viviente. Hermoso, precioso esa piedra. Dice que nos acerquemos, no te acerques a James, no te acerques a mí o los que están aquí o al que está a tu lado o algo. Dice, acércate a esa piedra preciosa, piedra viva, piedra angular. Dice, desechada ciertamente por quienes, por los hombres, pero escogida, preciosa a Dios. Para muchos, desechada, eres aburrido, eres dejado, o yo no sé, ¿verdad? Pero dice que vosotros también sois edificadores. ¿Cómo estamos edificando? Como piedras vivientes, casa espiritual. Somos esa casa espiritual del Padre, donde el Padre quiere venir a vivir. Y depositó, y decía él, nos vio algo bueno, miró lo que Cristo nos escogió, lo que Cristo depositó en cada uno de nosotros. Dice que somos esa piedra, también somos ese sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No por medio de lo que yo pueda en mis deseos, sino por medio de la redención, del sacrificio de Cristo. Y los invitamos a que vengan y que digámosle al Señor, porque todos hemos edificado, se edifica con palabras, todo el tiempo estamos edificando. Y el Señor muchas veces cuando oramos nos puede dar palabras y decir, ¿sabes qué? Eso que se ha edificado se tiene que remodelar. ¿Sabe que esas estructuras ya son que se tienen que romper? Digámosle al Señor, Señor, aquí estoy, me expongo primeramente individual para que después como familia podamos permanecer. Después como congregación, como iglesia en Marieta, diciendo, Señor, tú eres el que edificas.
Padre, llamamos a tus hijos, a los que has escogido, a los que los has llamado desde antes de la fundación del mundo. No es que nosotros te hayamos escogido, sino que tú nos escogiste. Y yo te invito a que realmente quieras decirle al Señor esta mañana, decirle: Señor, rompe toda estructura y quiero que tú seas el edificador. Gracias por los que se están poniendo de pie. Gracias, Padre. No podemos dar nada de lo que no venga de ti. Te damos gracias. Gracias porque es gracia sobre gracia, porque es esa piedra angular la que oramos y pedimos y da testimonio de quienes somos hijos del Dios Altísimo. Y ahí con tus propias palabras en la mañana orábamos y decíamos que David decía, y se venía ante ese papá, le podemos decir: líbrame aún de mis pecados ocultos, líbrame de lo que he edificado inconscientemente, edificado que no ha sido una roca falsa, un fundamento de temor, un fundamento de manipulación, de tener el control, de estar seguro, de la seguridad. Papá, te damos gracias y nos ponemos de acuerdo en ese acuerdo que decía, Señor, que si te miramos, Señor, y que decimos, Señor, tenemos esa reverencia, unidos en el Espíritu, oramos y decimos: tú eres el edificador, tú eres esa roca inconmovible, tú eres ese fundamento que aunque vengan vientos y tormentas, nuestra casa, nuestra vida y nuestra fe estarán firmes en ti, porque tú eres ese Padre bueno. Padre bueno, que puedas mirar la obra, la redención de Cristo que en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas has hecho, porque has llamado más que ministerio, más que don o talento, el amor del Padre derramado en cada corazón, rompiendo los temores, rompiendo el egoísmo, rompiendo las maldiciones y la edificación que se edificó incorrectamente. Oh papá, rabasimba tajarabasha de baraja y ataraman sindiri babajarabashi. Unidos, Padre, a Cristo, el que queremos glorificar y honrar, Señor, en el nombre de Jesús. Llamamos a la luz verdadera. Amamos. Tu palabra dice que busquemos tu reino y que lo demás viene añadidura. ¿De qué nos podemos preocupar si tienes cuidado de tus hijos? Eres Padre bueno. Oh Padre. Y así como los testigos, dice que hay testigos, los que ya partieron y los que están, ángeles escribiendo, afirmados y cementados, Padre, que podamos discernir los tiempos, la comida espiritual que has dado, la mesa que has servido. Oh papá, te damos gracias por tu amor inconmovible, por tu amor derramando, porque es que tu amor, Señor, nos cubre y nos llama, y seamos conocidos como hijos del Dios vivo, poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, que toda edificación torcida de generación en generación, de divorcios, de pobreza, de altivez, de arrogancia, de inmundicia, hoy recibimos, Padre, todas esas rocas sucias, como María, papá, yo decía, gozara bajaya taramasi, rompe charamajaya tarabasi, roba bajaya taramasi para bajasi. En la roca inconmovible, que es la única edificador, el único roca fuerte, el castillo mío, mi fortaleza eres tú, Padre. Gracias, porque hablamos a este estado de Georgia, que reconoce a los hijos y las hijas por donde van, que le dan la bienvenida a los árboles, las flores, y la creación se une a una sola voz de los hijos a manifestar la gloria del Padre.
a una sola voz el reino por siempre eterno. Papá yo en tus Rabashida manos Rabajaya Taramasi. estaré. Eni Karamashiri Desde el Babajasi. momento en que despierto Barabajaya Rabasi. hasta la noche. Puedes cantarle porque Él es bueno. Y si no te la sabes, en que se atona una la melodía, porque también el Señor le agrada cuando venimos y le decimos gracias por escuchar mi oración, gracias por suplir mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria, gracias por esa paz inconmovible, gracias por la salud, gracias porque puedo tener hijos, gracias por esas flechas. Padre, gracias. Hasta la noche. Te bendecimos como familia. Te bendecimos como congregación. Tienes canto, tienes agradecimiento, tienes testimonio. Que el mundo espiritual abras tu boca para que pueda escuchar, porque el Señor busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Ese ciego que estaba ciego le decía: Hijo de David, ten misericordia. Alza tu voz y dile al Señor: rompe toda ceguera espiritual para poder mirar. Cantaré.